Muy buenos días a los que van a escuchar esta grabación de esta tutoría. Pues, los saludos cordiales. Vamos a dar inicio con lo que es la tutoría número 4, última tutoría de este curso de base de datos 1. Vamos a iniciar con la presentación que fue preparada para el día de hoy. Muy bien. Bueno, gusto saludarles. Mi nombre es profesor Mauricio Herrera. Y pues hemos estado en contacto en algunas consultas, con algunos correos. Pues ya está siendo la cuarta y última tutoría. Espero que pues el tema de base de datos les haya sido bastante interesante. Como han podido ver a lo largo de este curso, las bases de datos no es solamente crear em, esquemas de base de datos bien realizadas, bien desarrolladas, ¿verdad? Con integridad referencial, formas normales, lo que son índices, ¿verdad? Lo que son pues llave foráneas y demás. No solamente involucra eso. Eso es una buena parte, una gran parte de lo que se refiere al tema de lo que es la administración, ¿verdad? Lo que es la creación y administración de base de datos, sino también por otro lado como administradores de una base de datos podemos hacer muchas cosas. Podemos, ya ustedes vieron, hacer procedimientos almacenados, podemos hacer funciones, podemos hacer triggers, podemos hacer y vamos a ver, gestionar toda la parte de seguridad, que es lo que vamos a ver en este momento. También la optimización de las consultas gracias a los índices. Realmente la labor y la función y el rol de un DBA pues es bastante complejo, ¿verdad? No es solamente la creación de las bases de datos, de los esquemas, de las tablas y demás, sino va pues bastante más allá, ¿verdad? Entonces, por eso es que existen los puestos de DBA. Por eso es que algunos de ustedes se irán más por la parte de administración de las bases de datos, otros seguirán programando, ¿verdad? Analizando sistemas y desarrollándolos. Entonces, esto es muy diverso. Esto es la ventaja de una preparación, de una carrera como esta, ¿verdad? De ingeniería en informática, en donde podemos abocarnos a distintas ramas de conocimiento, y la gestión, la administración de base de datos es una de estas otras ramas que podemos emplearnos, ¿verdad? De hecho, hay carreras completas que se enfocan solamente a la administración de base de datos, y otras, como en este caso, en esta carrera, que se llevan a cabo dos cursos, pero con base a estos dos cursos que ustedes llevan en el plan de carrera, ustedes pues podrán tomar la decisión de si más adelante se van por la parte de la administración, o si no, pues ya como un programador, como un analista de sistemas, como un ingeniero o ingeniera de sistemas que conoce también el tema de base de datos, ¿verdad? Entonces esto pues es muy importante. Las bases de datos relacionales, que son las que estamos viendo en este curso, y luego ustedes posteriormente pueden dedicarse a aprender, ¿verdad? Sobre bases de datos no relacionales, o no SQL, también llamadas, cuando pues también es la forma en que hoy por hoy empresas, instituciones manejan la información, ¿verdad? No solamente en base de datos relacionales. Muy bien, entonces damos con la siguiente agenda, que habla acerca de la resolución del proyecto 3. Creo que es importante mencionar algunos aspectos
del proyecto 3. La mayoría pues lo hicieron bastante bien. Temas para el proyecto 4, ¿como cuáles? Como las vistas, los triggers, creación de usuarios y la parte de seguridad, y también lo que es índices y optimización de consultas, que eso es otra parte importante que ustedes deben conocer. Ya vimos el tema pasado, como ya lo vamos a volver a retomar, lo que es la creación de procedimientos almacenados y funciones, que es como nos permiten a nosotros como encargados de base de datos realmente poder hacer la parte de programación, la parte de todo lo que es la lógica de la base de datos, también como parte de la seguridad y todo lo que es el manejo del esquema de la base de datos. Por eso es importante volver a repasar. Bueno, aquí se nos hablaba, vamos a ver por acá, regálame un segundito para revisar por acá. Para ver precisamente los queries relacionados con el proyecto número 3. Ujú. Vamos a cargar el esquema de la base de datos. Ya les comparto. Mm, ok.
Vamos a ir repasando rápidamente los puntos del proyecto número 3. Para nada más repasar algunos puntos importantes, no me voy a detener mucho en esta revisión, nada más para tenerlo un poco más claro, algunos aspectos importantes, ¿verdad? Que vimos y que pues podemos analizar. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos que el proyecto número 3 nos pedía la creación de un procedimiento almacenado que recibiera como parámetro la misma cantidad de columnas que se definieron para el proyecto 1, para la entidad cliente, y que al ejecutar se inserte los datos recibidos por parámetro en la tabla cliente, haciendo uso del comando insert. La nota aclaratoria es: si la tabla consta de 5 atributos, sin contar la llave primaria autoincremental, el procedimiento deberá recibir 5 parámetros, uno por cada columna de la tabla. Bueno, si nos vamos al SQL Workbench, aquí estamos contando con los 5 atributos de la tabla, 5 columnas precisamente de la tabla. Vamos a ver, central, vamos a buscarla. Y cliente, vean que aquí consta de el ID cliente, el nombre, apellidos, teléfono, email y dirección, que precisamente ingresan como parámetros, y al momento de hacer la inserción, este procedimiento almacenado lo que hace es insertar los 5 campos, completamente los 5 campos, pero no se podían dejar ningún campo sin insertar. Y también tenía por ahí obtener el último ID eh, de esta misma tabla como este ID cliente generado. Bueno, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Obviamente traer el último ID insertado en esa tabla y lo va a asignar a una variable local que se llama ID cliente generado. ¿Eso para qué? Bueno, precisamente aunque nuestro ID cliente puede ser incremental, vamos a ver si es incremental o no. Vamos a ver aquí con la... Ajá, precisamente si ustedes ven la descripción de la tabla, el ID cliente, según la configuración, es un campo autoincremental. Entonces, no hay necesidad de ponerle un número, eh, sino que él automáticamente, sin insertar el ID, pues va a generar un número consecutivo, que precisamente, pues a lo interno, lo que va a hacer el motor de la base de datos es saber cuál fue el último ID insertado, eh, y va a simplemente sumarle 1, ¿verdad? Entonces, aquí pues básicamente es esta parte, ¿verdad? Aquí eh, vamos a ver la ejecución del script, precisamente. Vamos a primero a llamarlo para que lo cree, que lo borre, en caso de que ya exista, y si no, pues entonces que lo cree. Bueno, ya lo borró, ya lo volvió a crear, y en la parte de procedimientos almacenados, si le damos un refrescar, ya tiene que estar listo nuestro procedimiento almacenado. De hecho, aquí está, ¿verdad? Precisamente. Ok, entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, vamos a ejecutarlo aquí. Solamente pequeña, vamos a ver, eh, instrucción, y lo que va a devolvernos como salida, aunque no estemos haciendo un return, como si lo permite hacer las funciones. Vean que aquí lo que estamos diciendo es que simplemente haga una selección, o sea, muestre en pantalla o muestre en el resultado al usuario, muestre el último ID de cliente generado, ¿verdad? Eso es lo que está, lo que está mostrando. Y bueno, el nombre de la columna va a ser ID cliente generado. ¿Gracias a qué? A que se está tomando en cuenta la última inserción o el último ID insertado, que es, en este caso sería el 8. Si volviera a ejecutar, obviamente, este nuevo llamamiento al procedimiento almacenado, pues vamos a tener en pantalla 9, ¿verdad?
aunque pues no se debería porque son datos ya duplicados, pero era simplemente como para mostrar, ¿verdad? Entonces aquí si hacemos la selección, vamos a ver que el último dato insertado es donde el ID cliente es 9, el nombre de Daniela Solís, teléfono, correo, dirección, ¿verdad? Entonces, por aquí vemos que ya esto es la parte de la ejecución del procedimiento almacenado que, pues aquí en este caso es muy sencillo. Los procedimientos almacenados, por lo general, lo que nos permiten es hacer cosas mucho más complejas, ¿verdad? No solamente insertar en una tabla, sino que pueden hacer, podemos desarrollar ya lógica de programación, ¿verdad? Dentro de este mismos procedimientos almacenados. En otras palabras, es como cuando hacemos procedimientos o funciones cuando estamos desarrollando, por ejemplo, en Python, cuando estamos desarrollando en Java o en cualquier otro lenguaje, ¿verdad? Que podamos trabajar. De igual manera, los procedimientos almacenados y las funciones son la parte en donde, o el Transact SQL, que así también se le llama, que es el lenguaje de programación para el manejo de base de datos. Aquí podemos hacer un montón de cosas. Las cosas que queramos, podemos consultar las tablas que necesitemos, extraer la información, todo lo que se necesite, toda la lógica que se necesite para poder insertar en una tabla, actualizarla, borrarla, modificarla, etcétera. Ok, entonces este era precisamente el llamado de o más bien la ejecución de la creación de un procedimiento almacenado. ¿Qué vamos a ver a continuación? Lo que vamos a ver a continuación por acá es precisamente la función, lo que es el, el llamado de lo que es la función, bueno, la creación de una función, vamos a ponerlo por acá, para colocarlo de una vez acá en un nuevo query. Ok, entonces hacemos casi siempre con las pruebas, lo que hacemos es decirle que utilice la base de datos, que borre cualquier función existente cuyo nombre sea este, ¿verdad? FN, nombre completo, cliente. Aquí vuelvo a recalcar que es importante utilizar una notación. Cuando hablo de notación, ¿verdad? Es una forma de escribir las variables, las constantes, los nombres de los procedimientos, los nombres de las funciones, etcétera, etcétera, en función de lo que es, ¿verdad? Como por ejemplo en una función yo le pondría fn, guión abajo y el nombre que le vayamos a dar a la función. Igualmente, para un procedimiento almacenado podemos ponerle SP de Store Procedure, ¿verdad? O procedimiento almacenado, como quieran también, PA de procedimiento almacenado o SP de Store Procedure. Esto se vuelve muy importante porque cuando tenemos muchas funciones, muchas tablas, muchos procedimientos, tenemos muchos triggers, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y se nos pueden confundir los nombres. Y una simple notación tan sencilla como poner unas siglas, ¿verdad? Un par de caracteres que nos indican que esto es una función, que esto es un procedimiento almacenado. Eso nos ayuda muchísimo ya cuando empecemos a hacer pues toda la parte y la gestión de la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que nos pedía hacer según el enunciado? Lo que nos pedía hacer es crear una función que reciba como parámetro el ID cliente y devuelva el nombre completo del cliente. Es una función sencillísima, ¿verdad? Recibir como parámetro un ID cliente que nos devuelva cuál es ese nombre de ese cliente con el nombre y los apellidos concatenados. La lógica de esa función consiste en calcular la información, consultar la información en la entidad cliente y con base en el identificador recibido como parámetro devolver el nombre completo correspondiente. Entonces vamos a ver cómo es esa función, ¿verdad? Muy importante, una función y un store procedure o procedimiento almacenado. Las diferencias es básicamente en que una función siempre retorna algo, siempre tiene que retornar algo. Y en este caso, lo primero, lo que estamos diciendo aquí en la primera línea
de la función es que retorne un varchar de 200, 201, de la cantidad que se necesite. Esto, otra de las palabras reservadas que ustedes posiblemente vieron es si es deterministic o determinista o no determinista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, determinista lo que, lo que precisamente es preparar al motor y decirle, bueno, lo que vamos a extraer siempre es un tipo de datos, ¿verdad? No vamos a extraer datos siempre diferentes, siempre distintos. Y eso aplica mucho cuando, por ejemplo, los datos no cambian durante el tiempo. Como por ejemplo un nombre. Para que cambie un nombre de una persona relacionado con una cédula, es algo que no es muy común. ¿Verdad? Por ejemplo, que hay personas que cambian de apellido, hay personas que inclusive se cambian de nombre, ¿verdad? Por diversas razones. Hay personas que dicen, bueno, ya no quiero el apellido paterno o ya no quiero el apellido materno, quiero que el apellido materno y paterno sea este y este, pero es algo que no es muy común, ¿verdad? No es tan frecuente como yo cambiar de teléfono o cambiar, por ejemplo, de placa de carro, ¿verdad? O de carro. ¿Por qué? Porque pues, son artículos, son cosas que podemos cambiar y descartar unas y tener otras. Entonces, cuando utilizamos determinista o deterministic, lo que estamos diciendo es que la función va a ser más, por decirlo así, eficiente cuando le decimos, bueno, esta información usted la puede tener almacenada, ¿verdad? En algún espacio de memoria eh, que el motor pues designa para pues tener el acceso más rápido, ¿verdad? Para tener, digamos, esos accesos un poco más, más rápidos, más eficientes, que si no lo tenemos de forma determinista. ¿A qué me refiero? Cuando no le ponemos si es determinista o no determinista, lo que hace el motor es siempre estar consultando la información y extrayéndola de la tabla, cuando en otras instancias él puede cargar en memoria, en memoria y el acceso pues ser más rápido cuando le decimos que la información es de tipo determinista, ¿verdad? Él accesaría ese espacio en memoria en vez de ir a consultar a la tabla directamente y eso pues hace más eficiente la consulta. Entonces, cuando le estamos diciendo determinista, que sea determinista la función, es que la información no debería haber cambiado durante el transcurso del tiempo. ¿Cuándo es eficiente? Con datos que no cambian. Yo no lo voy a hacer con una dirección porque la dirección puede cambiar. Lo haré con datos que no son tan variables, que no son tan variantes, para en función de la información que estoy extrayendo de de la propia función, valga la redundancia. Entonces lo que hacemos es declarar siempre las variables que ocupemos. Vean que yo por notación le estoy diciendo que sea la v de variable, que le estoy diciendo que es de tal tipo, con tanto tamaño, y lo que hacemos es simplemente seleccionar la concatenación del nombre, espacio, apellidos, y que lo coloque, y que esta selección coloque este select o el resultado del select dentro de esta variable que se llama v nombre completo. Verá que el into va antes del from y el where, ¿verdad? Eso es importante. El into nombre completo, from cliente, donde ID cliente es igual al parámetro de ID cliente que entra en la función. Vean que igualmente notación, la notación nos dice que esto es un parámetro, la notación nos dice que esto es una variable, entonces no nos confundimos para ver, uy, ¿cómo era que se llamaba la variable? Si no utilizamos estas pequeñas notaciones que nos permiten pues rápidamente ver, ¿verdad? Quién es quién dentro de la programación, dentro de la función o el procedimiento almacenado y eso nos ayuda muchísimo. Entonces voy a nada más a ejecutar esta instrucción. Bueno, vamos a hacerlo desde acá, no hay problema.
Vamos a hacerlo por acá y vamos a ejecutar. Ok, ya nos dijo que ya se ejecutó la creación de la función. Como existía, la borró. Ya tengamos cuidado cuando estamos utilizando drop o delete, ¿verdad? Hay que tener siempre mucho cuidado porque al ser usuarios administradores, el motor nunca nos va a decir, o el sistema gestor nunca nos va a decir no, ¿verdad? Que no se puede, a no ser que en realidad por algún tema de integridad referencial no se pueda borrar. Pero por lo general, estos comandos son muy, vamos a ver, hay que tener mucho cuidado al manejarlos. Entonces, vamos a hacer una selección. Ahora sí, voy a hacer un select de la función. Lo interesante aquí es que podemos hacer un select de la función. ¿De qué? Bueno, del primer registro. Perdón, del ID 1, de que quiero que me extraiga el nombre del nombre de la persona cuyo cliente ID es 1. Y me va a mostrar el nombre de la columna, bueno, el nombre de la salida o la columna en algo que se llama nombre completo del cliente. Así me lo va a mostrar. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver que aquí nos da exactamente nombre completo del cliente, que así fue como solicité que me hiciera la salida y ahora sí, me concatenó todo el nombre. Esta es una prueba de cómo hacer un llamado sencillo y directo de una función que hayamos creado. Vean que las funciones pueden hacer muchas cosas más que solamente extraernos un nombre o extraernos una información. Igual podemos definir toda una lógica dentro de la programación de la función, al igual que el store procedure, y simplemente es un llamamiento directo. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos no solamente extraer el nombre, sino que también vamos a extraer el ID, la cita, la fecha en que la persona fue a la veterinaria, la cita el ID de la cita de la tabla que se le asignó a esa persona, y vean que ya puedo hacer un llamado a la función un poco más complejo, que no es solamente mandándole o enviándole un cliente ID, sino que hacer una selección inclusive. ¿Ven? Entonces, yo puedo decir aquí, seleccióname el ID cliente de la tabla mascota, donde el ID mascota sea igual a C, o sea, cliente, ID mascota, y todo esto lo va a mostrar como si fuese una columna cliente dentro de la salida de la tabla. Ujú. Donde la cita sea, bueno, from cita C, porque aquí ocupamos hacer el join, y vamos a hacer un límite de 5, o sea, nos va a retornar máximo 5 registros donde cumpla con todo esto, ¿verdad? O los últimos 5 registros donde se cumpla con todo esto. Entonces vamos a ejecutar la selección, vamos a ver si nos permite. Aquí está. Ujú. Entonces, eh, vamos a ver por acá. Ok, entonces, aquí lo que está haciendo precisamente es darnos el ID de la cita, la fecha de la cita, el nombre concatenado, ¿verdad? De apellido y nombre. Y el query o el llamado de la función se está haciendo en relación a que siempre se pueda retornar el nombre del cliente, o el del cliente es donde sí exista una relación de cliente, donde la mascota sí sea o pertenezca a esa persona, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo el join de mascota con el ID mascota y desde la tabla cliente ID mascota, ¿verdad? Porque recordemos que cliente, si lo vemos por acá, cliente lo que tiene es ID cliente, nombre, apellido, teléfono, dirección, y en mascota, que es la relación foránea donde de cliente, vean que aquí tenemos el ID cliente, ¿verdad? Entonces es precisamente donde ese cliente tenga una mascota o haya llevado una mascota. Porque, ¿por qué estamos haciendo esa diferencia?
entre un cliente que tenga una mascota, porque yo puedo llegar y ser cliente de la veterinaria, pero nunca haber llevado una mascota. Como por ejemplo que voy a comprar una pastilla para las pulgas, pero no necesariamente tuve que haber llevado a la mascota, ¿verdad? Mi perrito, mi perrita, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que está preguntando o lo que está relacionando es que me dé todos los clientes que hayan llevado a una mascota y se le haya programado una cita. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque puede haber sido un cliente que solamente fue y no se le dio una cita, pero no llevó a la mascota, sino que se le dio la cita por X o Y motivo, ¿verdad? O llegó simplemente para comprar algo y listo, ¿verdad? No llevó ninguna mascota. Entonces, por eso es que se hace esa distinción de que me diera todos los nombres de los clientes donde sí realmente tengan una mascota o que tengan registrada una mascota. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es una forma de hacerlo, no es que había que hacerlo en el proyecto, sino que era simplemente con el primer select directo hacia un ID cliente específico, ¿verdad? Que en este caso simplemente era el llamamiento de la función, trayéndose el nombre completo de un registro X. Entonces, vean qué importante, hemos visto varias cosas en una función. Vimos que una función retorna siempre algo, que podemos usar el término determinista o no determinista, dependiendo de qué, dependiendo si el dato que estamos consultando o la salida del dato que estamos consultando varía mucho en función del tiempo o no varía. Entonces, en este caso, podría decir que la mascota es un dato que va a permanecer, ¿verdad? Durante algún tiempo hasta que la mascota pues ya no esté, ¿verdad? Pero al menos ese sería, si yo me encargaría de extraerle el nombre de la mascota de un cliente, podría definir la función como determinista porque va a ser la misma mascota o en algún caso podría ser alguna otra mascota que lleve si la persona tiene otra mascota, pero en realidad esto no varía mucho, no varía tanto en función del tiempo. Por eso podría usar la, mm, la palabra reservada determinista o la declaración determinista, ¿verdad? Entonces, eso sería para la resolución del punto número 2. Vamos con el punto número 3. Creación de un procedimiento almacenado que reciba como parámetro ID mascota y permita registrar una nueva cita en la entidad cita. El procedimiento debe recibir además la fecha, la hora, el motivo de consulta, estado y el ID del veterinario asignado e insertar el registro correspondiente en la tabla. Nota aclaratoria, se debe validar que la mascota y el veterinario existan antes de realizar la inserción. Si alguno de los dos no existe, el procedimiento debe generar un error controlado y no debe insertar el registro. ¿No ven? Cuando estamos hablando de controlar los errores, estamos trabajando sobre un aspecto importantísimo para no, precisamente, em, generar errores al usuario que no tiene que por qué verlos, ¿verdad? Sino controlarlos y mostrarle en pantalla al usuario, mira, se dio este error. Puede ser que el error le diga, vamos a ver, la mascota no existe o tal otra entidad no existe. Entonces eso pues permite vamos a asegurar la integridad de la base de datos, ¿verdad? No insertar información basura, entre comillas, ¿verdad? Eh, y no contaminar la información que ya de por sí costó bastante que quedara bien relacionada, bien integrada. Entonces, vamos a ejecutar otro query por acá. Y ahora sí, vamos a ver que el procedimiento almacenado, vea que este es un poquito más complejo que el primero. ¿Por qué? Porque primera instancia recibe más parámetros, ¿verdad? Recibe varios parámetros y podemos declarar en una variable si existe la mascota
y si existe el veterinario, que esas las vamos a usar más adelante, que son variables de tipo entero que por defecto tienen el valor de 0. Esto es como cuando hacíamos una variable en programación y le decíamos, bueno, cree la variable tal y póngale 0 de una vez, ¿verdad? Para que no vaya a tomar ningún valor, para que no quisiéramos, pero entonces es exactamente lo mismo. Validación de la mascota debe existir, aquí está. Select un count, seleccióname el count asterisco, colóquelo dentro de la variable existe mascota desde consultando la tabla mascota, donde mascota, bueno, ID mascota sigue igual al parámetro de ID mascota. Recordemos que aquí estamos recibiendo un parámetro ID mascota. Y lo primero que tenemos que preguntar es, ¿existe la mascota en todo el esquema de la base de datos? Entonces, por eso simplemente seleccionamos un count, porque el count lo que nos devuelve es 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Si existe o no existe. Si nos dice, en este caso 0, entonces la variable existe mascota va a estar en 0 para el resto de la ejecución. Pero si me dijera, sí, 1, bueno, entonces sí existe la mascota. Y la validación del veterinario, aquí exactamente lo mismo. Hacemos un conteo y vamos a colocar ese conteo dentro de la variable, que ya la definimos aquí, que es existe veterinario, desde la tabla veterinario, donde ID veterinario sea igual al parámetro que está entrando en el procedimiento almacenado. Si la variable existe mascota es igual a 0, o sea, no existe la mascota, entonces vamos a usar signal SQL state 45000, que lo que está denotando es que necesitamos enviarle un mensaje a través de la ejecución de este mismo procedimiento almacenado al usuario diciéndole, vamos a setear el message text, error, la mascota indicada no existe en el sistema. El if, o sea, en el caso de que sea que el que no existe es el veterinario, o sea, veterinario igual 0, almacenado en la variable existe veterinario, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a decirle el motor que se prepare para retornar un mensaje de error al usuario. Y en caso que mascota no es 0, veterinario no es 0, entonces ahora sí, va a insertar ¿qué cosa? Todos los parámetros que vienen de entrada al procedimiento almacenado. Y lo que va a devolvernos es simplemente un indicador de que sí se retornó, de que sí se insertó. ¿Cómo? Dándonos el último ID insertado en dicha tabla. Y va a nombrarlo como ID cita generado. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a simplemente ejecutar este drop y esta creación del procedimiento almacenado. Ok, ya lo hizo. Ahora vamos a llamarlo. Dice que inserte en registro cita, en registrar cita, la mascota, Rocky, en este caso, la fecha, la hora, control de vacunación anual, en este caso es el estado programada y el veterinario que lo atiende, que en este caso digamos que se llama Andrés Mora. Entonces vamos a ejecutarlo por acá. Listo, vean que aquí ya lo que me devuelve es el store procedure se ejecutó correctamente, no me dio ningún error. Y ID cita generada es la 15. Entonces lo que me dice es que la ID cita generada es la 15 cuando, o más bien porque yo le pedí que como resultado final de la ejecución me dijera esto, ¿verdad? Y verificación de la última inserción para ver si es cierto. Ahí está. En este caso, la cita, la fecha, la hora, el motivo, programada, la mascota 1 con el veterinario 1. Ujú, ahí está. En el caso de error, podríamos ejecutar registrar cita, donde el veterinario no existe. Vamos a ejecutarlo. ¿Por qué? Aquí le estoy diciendo que ejecute registrar cita, o sea, el procedimiento que acabamos de crear, que en este caso el parámetro 1 que dijimos que era la mascota, aquí está, la mascota, la fecha, la hora, el motivo, el estado,
y con un veterinario que no existe, no tenemos un veterinario 999. Entonces esto nos debería atrapar un error y en este caso precisamente nos da este error. Dice que el veterinario indicado no existe en el sistema. De igual manera podríamos probar con una mascota que no existe para que veamos que sí atrapa también el error, hace la captura del error y dice que error, la mascota indicada no existe en el sistema. ¿No ven? Entonces podemos ver que el procedimiento almacenado realiza la función indicada. ¿Ok? Luego más adelante teníamos la creación de una función, pero en este caso pues ya vimos prácticamente la creación de un procedimiento almacenado y la creación de una función. Ya los demás, pues, es básicamente el mismo concepto de procedimiento almacenado y función, pero lo que sí quería era vamos a explicar algunos aspectos importantes cuando estamos ejecutando dichas funciones o creando funciones y procedimientos. Ok, entonces, vamos a continuar precisamente la presentación, pero ya viendo temas propiamente del proyecto número 4. Vamos a presentar por acá. Temas para el proyecto 4. Ok, veamos una cosa. Eh, Me gusta siempre trabajar con un esquema de base de datos, como lo hemos venido trabajando cuando quiero explicar la temática que sabe que hay que desarrollar en el siguiente proyecto sobre, en este caso, un esquema muy sencillo que es el esquema de préstamos de libros de una biblioteca, pero donde tenemos libros, los libros, eh, bueno, tenemos autores, que un autor puede escribir uno o más libros. De igual manera, un libro puede ser prestado una o muchas veces y un lector de igualmente puede prestar uno o muchos libros. Entonces vean que el esquema es bastante sencillo. Solamente para este ejemplo ocupamos estas cuatro tablas, estas cuatro entidades para este esquema, ¿verdad? Y la tabla ahí donde recoge toda la parte de los préstamos, ¿verdad? Obviamente se llama préstamos y recoge quién prestó qué libro, ¿verdad? Y por otro lado, la relación entre libros y autores es que un autor puede escribir uno o muchos libros, ¿verdad? Por eso en este caso la relación que se está denotando acá, esta relación de cardinalidad que tenemos. Entonces, vamos a ver el tema de vistas enfocándonos precisamente en este pequeño esquema. Si quisiéramos crear una vista denominada, vea que es VW de vista, seguimos, insisto mucho con el tema de la anotación, préstamo detalle, esta vista consolidará la información de los movimientos de la biblioteca préstamos, vinculando al lector el libro y su respectivo autor. ¿Qué nos permiten las vistas? Bueno, las vistas lo que nos permite precisamente es poder em, definir un objeto de base de datos, que en este caso es una vista, que nos permita hacer varias consultas, ¿verdad? Solamente es más sencillo que una función, un procedimiento almacenado, porque las vistas, como su término lo indica, lo que nos permite es crear una consulta en donde pueda consumir varias tablas al mismo tiempo. Em, a diferencia de una función o procedimiento almacenado que podría parecer funcionar lo mismo, las funciones y procedimientos almacenados nos permiten hacer cosas más complejas, nos permiten hacer mayor programación, mayor lógica.
En el caso, en el tema de las vistas, son más enfocadas en que podemos llamarlas sabiendo de que estas vistas van a ser algunas consultas y van a funcionar como si fuese una tabla al final, ¿verdad? Aunque no lo son, ¿verdad? Se comportarán tal vez como si yo hiciera la consulta a una tabla, aunque no son tablas, sino que son vistas propiamente. Entonces, creamos una vista denominada préstamo detalle. Esta vista consolidará la información de los movimientos de biblioteca vinculando el lector, el libro y su respectivo autor. Entonces, vean cómo se hace. Se hace create o replace. Bueno, en este caso es si vamos a crearla desde cero. Vista préstamo detalle. ¿Cómo? Como la selección de el préstamo, la fecha de préstamo, la evolución, el estado, el lector, el lector ID, el nombre completo del lector, el libro ID, el título, etcétera. Pues una consulta de varias tablas, en este caso son uno, dos, tres, cuatro tablas, las cuatro tablas del esquema prácticamente, desde la tabla préstamos, haciendo un inner join entre préstamo y lector, entre luego libro y entre préstamo y libro, y luego entre libro y autor, ¿verdad? Entonces, la vista actúa como una vista, como una tabla virtual. No duplica los datos en el disco, sino que guarda la consulta para ejecutarse cada vez que se llama. ¿Ok? Y las columnas expuestas, bueno, es información del préstamo, entidad que solicita el lector, la entidad asociada, el libro que se fue prestado y metadatos del autor como el ID del autor y el nombre. ¿Cómo se utiliza? Bueno, se hace solamente un llamado, seleccione asterisco from préstamo detalle. Vean que el comportamiento de una vista es como que si fuese una tabla, ¿verdad? Nada más que es una tabla virtual. Es una tabla que se coloca en memoria de acceso rápido, ¿verdad? Es memoria RAM del servidor. Entonces la vista consume el recurso de memoria eh, y lo que permite es ejecutar como si fuese realmente una tabla. Entonces vean que podemos hacer, buscar todos los libros prestados de un autor específico. Seleccióname título del libro, nombre del libro, eh, de la vista préstamo detalle, donde el nombre del autor sea Gabriel García Márquez. ¿Ah? Entonces, ¿por qué estamos utilizándolo entre comillas? Porque así fue como lo llamamos. Así fue como dijimos que se iban a llamar los campos de la tabla. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a nada más a ejecutarlo por acá, dejar de compartir para que vean ustedes cómo es que se hace. Y ya los voy a presentar.
Ok, entonces vamos al SQL Workbench. Voy a crear un nuevo query y en este caso voy a utilizar la biblioteca DB para ejecutar precisamente lo que estábamos viendo en la presentación, ¿verdad? Este mismo query que estábamos viendo en la presentación. Entonces vamos a crear la vista, que eso es lo que, una de las cosas que nos pide hacer este proyecto. Vamos a crear una vista, como ya vimos, la vista va a nombrar como si fuesen columnas estas otras columnas de acá, como podríamos haberlo puesto tal vez en diferente, pero aquí lo que quería mostrarles es que uno puede nombrar la columna de salida como uno quiera, con espacios, sin espacios, con tildes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la creación de la vista. Vamos a ver si me deja. Ah, bueno, sí, ya. Ah, bueno, sí, sí me lo dejo porque estoy ando creando, reemplazando. Vamos a decirle entonces, seleccióneme todo de la vista donde el estado del préstamo sea igual a activo. Entonces vamos a ver cuáles nos devuelve acá. Aquí está, todos los que son activos. Todos los préstamos activos, o sea, todos los préstamos, todos los libros que andan en la calle. Aquí están, todos estos. Vea que él recoge, si lo vamos al esquema de la tabla, perdón, al esquema de la base de biblioteca DB, que eran básicamente cuatro tablas. Ahí pues hacemos un recorrido sobre una recolección sobre toda la información de las tablas que se consultan en la vista. Y cuando yo hago un select título del libro, nombre del lector, vean que como que me las pone diferente color. Y eso es porque vean que título del libro es precisamente como yo le puse acá a la salida. Entonces, como la vista lo que hace es crear una tabla virtual, así es como le crea el nombre de la columna de esa tabla virtual. Entonces, cuando yo le hago una selección, la hago, tengo que hacerla exactamente igual con tilde, con los espacios, porque si yo le pongo esto así, él no me va a saber qué es lo que tiene que consultar y me va a dar un error, porque dice que título del libro, no existe, la columna no existe. Vean, aquí dice columna desconocida. Ah, es que sí, me faltó aquí libro, ¿verdad? Porque aquí fue como, así fue como lo mencioné en la vista. Entonces es como, es una tabla exactamente. El comportamiento es como una tabla, nada más que esta vista puede hacer, puede hacer un poco más de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a, ahora sí, a seleccionar. Vean que ya me está retornando precisamente los datos, no me está mostrando ningún error y lo que estoy extrayendo solamente es el título del libro y el nombre del lector. ¿De dónde? Seleccionando de la tabla virtual, que es una vista, ¿verdad? Préstamo detalle y donde nombre del autor, vea que igual tengo que usar exactamente el mismo nombre que estoy utilizando cuando creé la vista, sea igual a Gabriel García Márquez. Vean, inclusive las comillas son diferentes, no es como una comilla de un literal, sino que es la comilla, es esta, es- vamos a ver si a mí me, ahí está, es esta comilla. Vamos a ver si esta me sirve igual acá. Si es sutilmente diferente la comilla. Vamos a ver si también lo interpreta así. Vamos a ver si no me da ningún error. Ujú. Ahí sí me está dando un error y vean que la comilla nos dice, no es un error, simplemente que es una condición y yo le estoy diciendo que seleccione mi título de libro y si todos los registros me da título de libro. Eso es porque no es la comilla, no es la comilla que se requiere para estos casos, en donde se define como si, un nombre de un título de tabla. Es esta comilla.
Vamos a ver, no me quiere aparecer. Entonces, este teclado. O sea, vamos a ver si me la interpreta con esta comilla. Posiblemente no. Posiblemente me dé error también. Exactamente. En este caso, en este teclado no encuentro la comilla. Es esta, ¿verdad? La comilla para denotar que es un nombre de columna que conlleva espacios, entre otras cosas. Bueno, lo ideal siempre es trabajar con nombres de columnas para las vistas que sean, pues, eh, que se puedan llamar de forma, más, vamos a ver, de forma más eficiente, tal vez, para que no tengamos que estar haciendo esto. Pero bueno, ahí el punto es que ese es el nombre de de la columna que contiene o que desarrolla o que elabora la vista. ¿Ok? Entonces, para que sepan que es con esta comilla cuando estamos usando, que no la encontré al final, no la pude encontrar en el teclado. ¿Ok? Entonces, bueno, es eso. El tema de las vistas. Vamos a continuar aquí en la presentación. Los disparadores. Ok, ¿qué son los disparadores? Bueno, los disparadores son, eh, como su término lo indica, son acciones que se disparan, son acciones que se realizan de forma automatizada cuando sucede algún evento en una tabla. Veamos una cosa, los procedimientos almacenados, las funciones, suceden a nivel de, vamos a ver, creo que se me quitó la presentación, suceden a nivel de base de datos, a nivel de todo el esquema. ¿Cómo así? Vean que aquí, por ejemplo, lo que son vistas y procedimientos almacenados y funciones, todo se realiza a nivel de esquema, o sea, a nivel general de la base de datos. Vean acá, por ejemplo. Vamos a ver si en Web Central. Ok. Las vistas en el esquema del árbol de la veterinaria, las tablas se encuentran dentro del árbol de tablas, las vistas se encuentran dentro de la rama de vistas. Los procedimientos almacenados se encuentran dentro de la rama de procedimientos almacenados, de igualmente las funciones. Vean que cada una tiene una ramificación, ¿verdad? Por decirlo así, un orden jerárquico. En cambio, los triggers suceden a nivel de tabla. Ven que aquí dentro de cada tabla tenemos varias cosas, varios elementos o objetos. Tenemos las columnas, los índices, las llaves foráneas y los triggers. ¿Ok? Porque a diferencia de los procedimientos almacenados, las funciones y las vistas, los triggers solamente funcionan a nivel de tabla, porque son disparadores que se dan en condiciones donde se afecta una tabla. Entonces, en este caso, si quisiéramos que se genere un disparador cada vez que se inserte un valor en una tabla o cada vez que se modifique el valor de una tabla o cada vez que se borre el valor o un registro, una columna, un registro completo de una tabla, entonces van a venir y actuar los disparadores. Entonces los disparadores son sumamente efectivos porque por lo general no los acciona ningún ser humano. Es el motor, o sea, se disparan automáticamente, sistemáticamente, cuando existen los triggers. Si un trigger no existe, obviamente no se ejecuta y es labor nuestra generar los triggers
para que estos se ejecuten de forma automatizada sin que haya intervención humana. Entonces son muy efectivos ¿para qué? Para realizar, digamos, para asegurar la integridad referencial de la tabla y por ende de la base de datos, para, por ejemplo, hacer pistas de auditoría, cuando, por ejemplo, se actualiza una tabla, guardar en otra tabla el valor que tenía antes y el valor que se le asignó después. Son muy eficientes para ese tipo de cosas, ¿verdad? Para más que todo procurar siempre la integridad referencial en el sentido de que no se admita que se pueda corregir datos que no existen, ¿verdad? Y alterar la integridad referencial. Entonces, ¿qué se habla por acá? Aquí tenemos lo que es un trigger. Vamos a crear un trigger para automatizar la integridad de los datos y mantener un rastro de auditoría sin que el programador de la aplicación tenga que escribir código extra. Para que este trigger funcione en el esquema biblioteca DB, primero debemos crear una tabla que reciba esos registros de auditoría. ¿Ok? Entonces, vamos a preparar la tabla. Y aquí lo que hacemos es crear la tabla historial préstamos de los libros, ¿verdad? Donde historial ID es un campo ID autoincremental, primary key, préstamo ID, fecha de cambio, fecha en donde se da el cambio del préstamo, la descripción del texto, el usuario quien realiza. El usuario se refiere, en este caso, el usuario de la base de datos. Y esto va a tener una llave foránea que referencia a préstamo ID hacia la tabla préstamo en préstamo ID. O sea, que historial préstamo tiene una llave foránea que se llama préstamo ID que referencia a préstamo ID de la tabla préstamos. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar esto también paso a paso. Me parece que en el caso, bueno, ya vamos a verlo. Vamos a ver un poquito por acá. Me parece que la tabla, ajá, historial préstamo ya existe. Voy a borrarla. Ya la borré de la biblioteca. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar un nuevo query. Vamos a pegar el texto y vamos a crear esta tabla historial préstamo. Vamos a ejecutar aquí por el query. Eh, Dice que fail to open the reference table préstamos. Oh, perdón, sí. Tengo que usar la tabla biblioteca. Ahora sí, ya la creo. Está dando el error porque no tenía referenciada la base de datos en que estoy trabajando. Ahora sí, vamos a darle un refresh por acá y ya me creó la tabla historial préstamos. Ujú. Eh, en préstamos ya existe un trigger que también lo voy a borrar. Ok, vamos a ver por acá. Creo que voy a tener que borrarlo. Eh, ya, ahora sí. Tuve que borrarlo a nivel de código. Vamos a darle refresh. Ya no existe. Ahora sí. Empezamos desde cero. Vamos a hacer el trigger. Vamos de nuevo. Vamos a decirle, crea el trigger sobre auditoría préstamos. El trigger, igual, el trigger indicando que esto es un trigger, TRG.
auditoría préstamos, que va a funcionar cuando se haga después de una actualización en la tabla préstamos. Esto es importantísimo porque el trigger o el motor ya va a saber que el trigger lo tiene que crear sobre la tabla préstamos. Por eso yo lo tuve que borrar aquí de la tabla préstamos porque esta instrucción que dice after update on préstamos, ¿verdad? Aquí es donde dice, el motor entiende. Bueno, va a ser cuando se haga una actualización, después de una actualización en la tabla préstamos. Entonces, él va a colocar el trigger asociado a la tabla préstamos. Y por cada registro, por cada registro eh, eh, por cada registro que se tenga que modificar o insertar en la tabla préstamos. Perdón, modificar de la tabla préstamos. Dice, if old estado es diferente a new estado, entonces insert into historial préstamo, préstamo ID, fecha, cambio, descripción y usuario. Vean que aquí no estoy enviando por parámetro nada, pero él sabe que como se está actualizando sobre la tabla préstamos, él va a tomar los valores del registro que está siendo actualizado y vean que aquí no los tuve que declarar, simplemente él los va a tomar y los va a insertar en la tabla historial préstamos. Este de old y new, lo que quiere decir es que si el estado, si el estado antes de hacer la actualización es diferente al nuevo estado que se está ejecutando en la actualización, entonces va a insertar precisamente los registros en la tabla préstamos. Ahora, si vemos por acá la otra parte del insert, que es la parte de los valores, aquí lo que está insertando es el new préstamo ID de la tabla préstamos, el now, que es la fecha, la concatenación del estado cambiado de old estado a new estado. Recuerden que estas son palabras reservadas. Entonces, aquí pues estamos tomando como base eso, de que son palabras reservadas y está tomando el estado anterior y el estado nuevo. ¿Cómo sabe él cuál es el estado anterior y cuál es el estado nuevo? Bueno, pues precisamente porque lo está controlando el mismo trigger, ¿verdad? Cuando se está actualizando en la tabla préstamos algo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a hacer es precisamente cuando, cuando se está alterando el campo estado. ¿Ok? Entonces, solamente se va a ejecutar esta inserción y vean aquí lo interesante. Cuando cambia el estado, no cuando cambia ninguna otra columna del registro o los registros de la tabla. Solamente cuando el estado está cambiando. Por ejemplo, que pasó de estado prestado a devuelto, ¿verdad? Si hay este cambio, solamente si hay este cambio va a ejecutar. Vea que todo está dentro del mismo if. Y si no, pues simplemente no va a hacer absolutamente nada el trigger. Va a entrar acá, dice, no, no, son iguales. Bueno, listo, no hace nada. Pero en este caso, como si se estuviera cambiando algún valor, entonces ahí sí entraría en acción y guardarían en la tabla de historial préstamo los valores que están este, eh, aquí denotándose, aquí identificándose. ¿Ok? Entonces, vamos a crear el trigger. Ya vimos que yo lo había borrado por acá. Entonces vamos a crear el trigger y lo vamos a ejecutar. A ver, vamos a hacer de create hasta el end, que me dice que yo... Ok, acá vamos a hacerlo. Desde el delimiter hasta el limiter. Ahí está. Ok. Entonces, ya nos creó el trigger. Voy a darle a actualizar. Aquí está el trigger. Vale.
Entonces, ya tengo listo el trigger. Ahora, ¿cómo probamos el trigger? Vamos a verlo. Vamos a actualizar. Voy a irme aquí abajo. Bueno, actualizamos un préstamo activo o devuelto. Entonces, vamos a hacer una actualización sobre préstamos y vamos a cambiar el estado. Al cambiar el estado, ya sabemos que va a entrar en acción automáticamente el trigger, porque le estoy diciendo que cambia a devuelto, cambie a devuelto, la fecha de devolución es tal, donde el préstamo ahí dice igual a 2. Nada más vamos a hacer préstamo. préstamo ID. Vamos a ver qué nos devuelve esto, a ver si qué estado tiene. Estado activo. ¿Ok? Entonces, el estado de este préstamo está activo, o sea, el libro está prestado. Entonces, vamos a cambiarlo a devuelto. Vamos a constatar de que en historial préstamo no exista ningún registro. ¿Ok? Y vamos a actualizarlo. Recuerden que historial préstamos es la tabla que va a controlar la auditoría de todas las actualizaciones que se han dado sobre el estado de la devolución, del estado del libro. Entonces, si yo vengo acá y ejecuto esto, dice que ya fue cambiado. Vamos a ver aquí en historial. Ujú. Aquí está que el historial ID 1, que es el préstamo ID 2, en tal fecha, se cambió de activo a devuelto y el usuario que lo está ejecutando es el root. En este caso, como estoy logueado como root en el sistema gestor de base de datos, entonces me detecta que fue este el usuario que ocasionó esta, esta inserción. Entonces vean que yo no tuve que hacer absolutamente nada, el trigger se disparó. Bueno, aquí está la constancia de lo que estoy diciéndoles, que es la selección de todos los registros de historia del préstamo. ¿Por qué? Porque simplemente ya se devolvió. ¿Qué pasaría si volviera a actualizar, si volviera a ejecutar esta update? El update se ejecuta, pues no tiene por qué no ejecutarse, no tiene por qué darme error, pero en historial préstamo, vea que como no cambió el estado, no insertó otro registro. Entonces, en este caso vemos como un trigger nos es muy, muy funcional porque podemos guardar pistas de auditoría, podemos darle trazabilidad a las actualizaciones o a los borrados o a las inserciones que ocurren en una tabla para poder detectar en algún momento, mira, sí, en tal fecha alguien cambió, este usuario cambió de este valor a este valor y por tal motivo posiblemente el registro esté dando error, ¿verdad? Entonces poder seguir el rastro ante eventuales situaciones que se den en la base de datos y es genial para cuando tenemos que ejecutar cosas sin necesidad de programar absolutamente nada. Me refiero a programar absolutamente nada, es que no tuvimos que hacer nada, simplemente vean, es algo muy sencillo, un disparador, un trigger que inserta en una tabla. eh, Imagínese que el trigger, por ejemplo, haga un call de un procedimiento almacenado, ¿verdad? Y podemos ahí, como decimos, la imaginación es el límite. Podemos tener, digamos, aquí un call hacia una función o el call hacia un procedimiento almacenado que haga otras cosas, ¿verdad? Entonces vean qué importante que es un trigger. Y ahí, pues, en este caso, no fue accionado por nadie, sino que automáticamente el motor detecta que hay un trigger asociado sobre la tabla préstamos. Lo vimos acá. Vean que aquí los triggers funcionan a nivel de tabla. Vean que en este caso, para esta tabla préstamos, hay eh, triggers asociados, tres disparadores. Los tres se van a ejecutar, sea que tenga 10, 20 o 50 triggers, los 50 se van a ejecutar dependiendo de lo que suceda sobre la tabla préstamos. Y eso lo que nos permite pues es ofrecer mayor integridad referencial a la base de datos. ¿Qué es integridad referencial? De que no existan datos que no sean consistentes, o sea, que
que, que en este caso vaya a perjudicar las relaciones. Por ejemplo, insertar un índice que no existe, eh, o que ya fue borrado en algún momento, ¿verdad? Entonces vean que esto es importante, muy, muy importante para lo que es la gestión de, la base de las bases de datos. Ok, entonces vemos que esos son los famosos triggers o disparadores. Bueno, ya lo por acá. Ahora vamos a entrar a la parte de creación de usuarios y seguridad. Siguiendo el mismo esquema de base de datos, vamos a seguir la lógica de seguridad para definir quién puede ver, quién puede crear y quién tiene todos los permisos. Bueno, un admin, bueno, vamos a hablar sobre los roles, la justificación técnica y por qué se podría limitar. En este caso, por ejemplo, si el rol admin necesita realizar tareas de limpieza, deletes y corregir errores en cualquier tabla. ¿Por qué limitar? No se limita, ¿verdad? El rol admin o el rol root, ¿verdad? O el root de una base de datos no se tiene por qué limitar. Siempre tiene que haber un root, pero se debe usar con extrema precaución. ¿Qué tenemos por acá? Por lo general, en el esquema de seguridad tenemos lo siguiente. El usuario root, el usuario que es bueno, el superadministrador de una base de datos, no debería utilizarlo nadie. De hecho, por lo general, el usuario root se almacena en una caja fuerte, ¿verdad? En un lugar seguro, eh, y lo tiene posiblemente algún miembro, algún director, ¿verdad? El director de TI, ¿verdad? En caso de que pase algo, pues se utiliza el usuario root. Por otro lado, cuando existe un DBA en una empresa, en una institución, se le crea un usuario que se le permita hacer todas las funciones de un DBA. Es casi como un usuario root, pero no es el usuario root. Entonces, en este caso, es importante, ¿verdad? Que se maneje siempre ese esquema de seguridad en las empresas. Porque, ¿qué pasa si al DBA se le da el root, y él cambia el password de root? Si esa persona se sale de la empresa, si esa persona fallece, le pasa un accidente, Dios quiera que no, pero si esa persona ya no puede hacerse cargo de la gestión de la base de datos y él le cambió el acceso root, el password del usuario root, ahí va a haber un problemón, porque si esa persona no le dice o no le contó a nadie, ¿verdad? Cuál es la contraseña root de la base de datos, nadie va a poder realizar tareas de root en un futuro. Entonces ahí pues existe un gran problema. Por eso, por lo general, el usuario root se maneja de forma confidencial la contraseña, ¿verdad? Se deja por aquí y al DBA se le crea otro usuario con las mismas características de root, pero con ciertos niveles de seguridad, ¿verdad? O sea, no va a ser el usuario root. En pocas palabras, al DBA no se le debe dar el usuario root, sino que se le debe dar un usuario casi que con todos los permisos de un usuario root, ¿verdad? Eh, y el usuario root pues se almacena en algún lugar seguro. Por ejemplo, hay también usuarios o rol de read only, en este caso de solo lectura. Un asistente de biblioteca solo necesita saber si un libro existe o quién es el autor para informar al público, ¿verdad? Esos son los usuarios que se conectan a través de los sistemas a las bases de datos y solamente se les da un acceso ahí de consulta, o sea, solamente de lectura. No pueden hacer modificaciones, no pueden hacer inserciones, mucho menos hacer borrados o hacer drops, ¿verdad? Esto evita que se borren libros del inventario o se alteren registros históricos por error. Una aplicación de kiosco, o sea, una aplicación que se utilice en algún lugar por ejemplo, que lo utilice un usuario para solicitar un libro. Estas son las que normalmente usan los usuarios para inscribirse, o sea, los lectores de los libros, y para pedir libros, o sea, realizar préstamos. Debe poder, debe poder escribir datos, claro, el nombre,
yo soy un lector, ¿verdad? Yo soy un usuario de la biblioteca, puedo inscribirme en un kiosco, en una aplicación de kiosco donde ponga el nombre, la dirección, el teléfono, taca, taca, ¿verdad? Y poder inscribirme como usuario. No tienen permiso sobre la tabla autores o sobre la tabla libros para evitar que un error en el código de aplicación corrompa el catálogo base. Entonces vean que la seguridad es importantísima en una base de datos y también, aunque no tiene relación justamente o directamente con la integridad referencial, con la normalización, este, y con el esquema de la base de datos, un mal uso que se le permita gestionar o realizar sobre una base de datos puede romper todo el esquema de integridad referencial. Entonces, por eso es que tenemos que ver este tema de seguridad y cubrirlo. Vean, la creación de los usuarios y la seguridad. Por ejemplo, podemos crear eh, un usuario que se llama admin biblioteca que funciona sobre el localhost. El localhost en este caso puede ser la dirección de la base de datos identificada, o sea, que se va a identificar como biblioteca 2026 asterisco, o sea, esta va a ser la clave. 2026, biblioteca 2026 asterisco. Entonces, vean que aquí lo que estoy creando es un usuario admin biblioteca que sobre la base, vamos a ver, vamos a ver, el localhost, que en este caso es la base o el motor del servidor de base de datos y se va a identificar con esta contraseña. A este usuario le vamos a dar vamos a otorgarle los derechos de selección, inserción, actualización y borrado sobre biblioteca DB para todas las tablas. Ajá. Y aquí es lo que se le está diciendo a quién, al usuario admin biblioteca localhost, @localhost. Entonces, este usuario admin biblioteca puede hacer operaciones de inserción, de selección, de borrado y de actualización sobre biblioteca de punto asterisco, o sea, sobre todas las tablas que se encuentran dentro del esquema de la base de datos de biblioteca DB. Por ejemplo, el usuario biblioteca-RO de read only solo consulta, pensado para el personal que solo verifica disponibilidad de libros o autores. Vamos a crear el usuario, así es como se crea. Create user, bibliotecario, raya abajo, RO, localhost, y se va a identificar por medio de la contraseña biblioteca 2026 asterisco. Sé que no debería ser la misma contraseña, pero es simplemente un caso de una propuesta de contraseña. ¿Ok? En este caso, vean que el esquema de seguridad cambia. Voy a darle permisos de selección sobre libros de la base de biblioteca, sobre la tabla libros de la base de biblioteca. Voy a darle permisos de selección sobre la tabla autores de la base de biblioteca. Y también voy a otorgarle permisos de selección sobre la base sobre la tabla préstamos, de la base de biblioteca. Nada más. O sea, eso es un usuario de meramente consulta. No puede hacer ni selección sobre alguna otra tabla si es que existe. No puede hacer borrados, no puede hacer actualizaciones, no puede hacer inserciones. Y para la aplicación Kiosco, el usuario de la aplicación permite registrar nuevos lectores y gestionar préstamos, pero no modificar los catálogos de libros. Vamos a crear el usuario que se llama app raya abajo kiosco, que se va a identificar también con una contraseña. A este sí le vamos a dar permisos de seleccionar, insertar y actualizar sobre la tabla lectores de la base de bibliotecas.
Y también vamos a darle permiso de seleccionar, insertar y actualizar en la base, en la tabla préstamos de la base biblioteca. Nada más. No puede hacer deletes y no puede hacer selects, inserts y updates en otras tablas que no se le haya dado la indicación al motor de la base de datos, al sistema gestor de la base de datos. ¿Ok? Entonces es relativamente sencillo, ¿verdad? Podemos también hacer eso o también podemos revocar permisos. Podemos mostrar los permisos para un usuario con simplemente el comando show grants for, ya, que muestre los otorgamientos para un usuario específico, o puedo también revocar los permisos asignados. Puedo decirle, revoque el rol de borrado o el permiso de borrado para la tabla préstamos de la base de biblioteca para el usuario admin biblioteca. Y aquí se utiliza el prompt, ¿verdad? Entonces le estamos revocando el permiso anterior. ¿Se acuerdan que admin biblioteca podía borrar sobre todas las tablas, hacer un select, insert, update y delete sobre todas las tablas de la base? Pero yo precisamente le quiero revocar a partir de este momento el permiso de borrado para la tabla préstamos de la base de bibliotecas, para admin bibliotecas. Entonces también se le puede revocar permisos. Y también podemos, el comando alter user, cambiar en este caso la contraseña, ¿verdad? Que es pues obviamente muy importante este comando porque aquí podemos decirle, bueno, alter user y cambiar. Eso es lo que no podría hacer en el caso del usuario, el usuario, el usuario, ¿se acuerdan lo que les dije, verdad? Que el root no debería tenerlo nadie, sino que debería estar, digamos, en una caja fuerte. Y el usuario del DBA no podría modificar o no debería modificar la contraseña del usuario root, porque si no quedamos en las mismas, ¿verdad? Si un DBA modifica la contraseña del usuario root y solamente el DBA lo conoce, pues estamos igual de mal, ¿verdad? Que si el DBA tuviese la contraseña del usuario root. ¿Ok? Entonces, estas modificaciones. El bloqueo. Yo puedo también bloquear el acceso temporalmente, completamente de un usuario. Por ejemplo, puedo decir, bueno, biblioteca RO, vamos a bloquear completamente el acceso. Aunque anteriormente yo le di acceso a qué? A seleccionar sobre estas tablas, yo podría en cualquier momento que yo quisiera, como DBA, bloquearle completamente el acceso y volvérselo a otorgar después, ¿verdad? Digamos que fue por un tema ahí de auditoría de seguridad que bloqueamos la cuenta y luego se la volvemos a desbloquear con el comando unlock. Entonces, vean que estos son como los principales instrucciones que se pueden hacer a nivel del sistema gestor o también se pueden hacer a nivel de código. Esto que estoy mostrando es a nivel de código, eh, que podríamos hacerlo, ¿verdad? Y ahí también el sistema administrador de base de datos de MySQL permite gestionar la seguridad de otra manera, o sea, por medio de algunas pantallas. Ok, entonces, ahora vamos a ver el tema de índices. El tema de índices, eh, la creación para la asignación de índices suceden principalmente en dos momentos, durante la creación o mediante la alteración posterior. O sea, no quiere decir que por el hecho de que si yo creo una tabla y no le asigné índices, eh, entonces ya no puedo hacerlo. No, puedo hacerlo en una alteración, en una modificación posterior a la tabla. Durante la creación de una tabla, este es un ejemplo típico en donde, por ejemplo, le hacemos de una vez la parte de índices.
Las llaves foráneas y las llaves primarias ya constituyen índices. No hay que definirle, en este caso, que sean índices por defecto, ya lo son. Eso es importante que ustedes sepan. Pero si quisiéramos que en una tabla existiera algún índice adicional, o sea, un campo indexado, así se le llama, para, para que permita búsquedas más rápidas, ¿verdad? O accesos más rápidos a la información, lo podemos hacer inclusive desde la creación de la tabla. Entonces vean que, por ejemplo, aquí dice Create Table, lectores, lector ID, entero, not null, auto increment. Ya por el hecho de, de definirle más abajo que es un primary key, ya se constituye un índice por defecto. No hay que decirle que se constituya índice. Nombre completo es un varchar, no null. El email, un varchar de 150. Y vean lo que les decía, el primary key de lector ID. Ahora, para crear un índice manual para búsquedas rápidas en el correo electrónico, podemos crear un index, así se crea. Ponemos index, espacio, IDX, raya abajo email, IDX igual para identificar por notación que es un índice, sobre el campo email entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, esto nos permite crear un índice de forma manual sobre un campo email. Y vean que el campo email no es ni llave primaria, ni tampoco llave foránea. Pero si es un campo en donde voy a consultar mucho, entonces podría tomar la decisión de crear un índice sobre ese campo. ¿Ok? Entonces, para asignar índices en tablas existen principalmente dos momentos, eso lo hablamos. En las tablas ya existentes podemos aplicar alter table o create index. El índice normal, ideal para acelerar reportes de fechas. Por ejemplo, acelera consultas de préstamos realizadas en el mes X. Entonces lo que hacemos es un alter table, préstamos, o sea, vamos a hacer un alter table sobre la tabla préstamos y vamos a darle add index, o sea, vamos a agregar un índice eh, que se va a llamar IDX raya abajo fecha. ¿Sobre qué campo? Sobre fecha préstamo entre paréntesis, punto y coma. Eso es simplemente. Podemos alterar la tabla agregando un índice sobre el campo o sobre sobre el campo fecha préstamo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? El motor se va a encargar de indexar, vamos a ver, los valores o la columna de fecha préstamo, que eso a lo interno involucra crear un índice para cada uno de los registros de esa tabla sobre fecha préstamo. Entonces, pasa muy común que cuando creamos un índice sobre una tabla y esa tabla tiene muchos registros y decimos, bueno, yo ocupo un índice sobre tal campo, sobre el campo, digamos, correo electrónico, por seguir el mismo ejemplo. Él empieza en background, o sea, por detrás empieza la creación de esos índices y lo que hace es guardar en disco ese índice, ¿verdad? Lo que hace internamente es, no, si abriéramos, digamos, el archivo de índices no entenderíamos nada, pero él está creando una, una, vamos a ver, él está creando, por decirlo así, una lista compleja sobre el campo correo que a lo interno podría ser algunas, dependiendo del motor, podrían ser algunas tablas o algunos archivos relacionados con esos índices. Entonces podría disminuir el espacio en disco. O sea, si tuviéramos poco espacio en disco y, y creamos el índice sobre una tabla, vamos a ver que va a quedar menos espacio en disco. Porque eso podría haber implicado que el motor decidiera crear índices, ¿verdad? Que no vamos a verlos, ¿verdad? Directamente. Y esos índices, pues lo que hace es precisamente aumentar vamos a ver, o sea, el tamaño y por consiguiente, pues se disminuye el tamaño disponible en disco, ¿verdad? En el caso que pasa, ¿verdad? Que a veces uno ve la diferencia entre antes de crear el índice y después de crear el índice, que hay un tamaño ahí de espacio en disco consumido.
¿Ok? Pero eso es normal y los índices tienen que crearse. O sea, por eso ahorita pues el espacio en disco es muy barato y relativamente hablando y los beneficios que se obtienen después de crear un índice son bastantes, ¿verdad? Mucha más rapidez al momento de hacer consultas. ¿Ok? Podemos también crear un índice único eh, para garantizar que no existan dos libros con el mismo código internacional. Vea, esto, esto es importante porque podríamos decir, bueno, está bien. Digamos que un código ISBN de un libro nunca, para cualquier libro debe ser exactamente diferente. O sea, no pueden haber dos códigos ISBN iguales. Son completamente diferentes. Entonces, yo podría crear un índice, un unique index, que lo que hace es precisamente guardar la integridad y al momento en que yo trate de insertar un ISBN, un ISBN, para los que no saben, es el código único universal de un libro. ¿Ok? Ese es el código único universal. Se supone que no debería existir, no deben existir libros con el mismo código ISBN, que es un estándar. ¿Ok? Entonces, si yo creo un índice sobre el ISBN y por X o Y motivo, por error, digamos, quisiera insertar un libro en la tabla libros, que tenga el mismo ISBN, el motor me va a devolver un error. Pero al mismo tiempo me está asegurando de que ese ISBN, ese campo es único. Entonces, me está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Me está creando un índice que me permite acelerar las consultas sobre, bueno, las gestiones sobre ese campo ISBN y al mismo tiempo me podría alertar también o me podría retornar algún error si por X o Y motivo se intenta crear un libro con un código ISBN que ya existe anteriormente. Entonces, vean que esto nos permite el Unique Index. Bueno, ¿cuál es la utilidad de indexar? Si vemos esta tabla, por ejemplo, en la donde tenemos primary key, índices únicos o full text, ¿verdad? El uso principal en la tabla de biblioteca, por ejemplo, el primary key es identificador único absoluto. Como ejemplo, ¿cuáles? El autor ID y el libro ID, que cuando definimos primary key en una tabla, ya se convierte por defecto automáticamente en un índice de la tabla, sin tener que decirle que lo declare como índice. Ya automáticamente lo son. El index, ¿verdad? Que es el que hicimos, por ejemplo, en el caso del correo, cuando hacemos búsquedas frecuentes por textos o rangos, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, nombre completo de la tabla lectores, ¿verdad? Que queramos crear un índice sobre sobre el campo nombre completo, por ejemplo. O queramos evitar duplicidad en los datos de una entidad, por ejemplo, con el caso que vimos del ISBN, donde tenemos que utilizar el término o la palabra reservada unique. Unique lo que hace es crearnos un índice único. Funciona parecido como un primary key. No pueden haber dos primary keys iguales. Nada más que, obviamente, el unique funciona para campos que no son llaves o para campos que no se conforman llaves. Y hay otro tipo de índices que se llama el full text, que es para búsqueda de palabras claves en títulos largos, ¿verdad? Podemos crear un full text index. Casi que todos los motores permiten crear índices de full text para un campo específico y eso pues acelera también bastante el tema de las búsquedas. Cuando se indexa, no se trata de indexar todo, ¿verdad? Porque una mala práctica es decir, bueno, voy a indexar todos los campos de la tabla porque todos los campos de la tabla se ocupan para hacer consultas. Y no se trata de eso, ya que cada índice ocupa espacio en disco y ralentiza los inserts, ¿verdad? Entonces, vean que hay que ser estratégicos, hay que conocer, ¿verdad?
Hay que conocer la tabla, el comportamiento de las consultas, lo que se hace normalmente en el día a día sobre una tabla para conocer realmente cuál es la necesidad de indexar. Porque ustedes van a notar la diferencia es completa y total. Yo cuando trabajaba, eh, bueno, en el puesto, en uno de los puestos anteriores que tuve como administrador de base de datos, tenía tablas de millones de registros, ¿verdad? Tenía una base de datos que se constituía de más o menos unas 30 tablas y cada tabla, habían tablas de 15 millones de registros, de 10 millones de registros y algunas de ellas teníamos que sí o sí indexar aparte por las llaves foráneas y las llaves únicas, teníamos que indexar otros campos de la tabla. Y las consultas, cuando se hacen sin las consultas sobre campos que no son llaves, se hacen sin haber creado índices. En relación, cuando usted creaba índices sobre esos campos es abismal. O sea, las respuestas son en tiempos, por ejemplo, si una consulta dura 5 segundos sin índices, con índices va a durar menos de la mitad de un segundo. Y en temas de sistemas, en temas de gestión de base de datos, un segundo es muchísimo tiempo. Entonces vamos a ver que cuando ya tengan ustedes tablas, registros, muchas cantidades de registros, el tema de la creación de índices les va a solucionar bastante la funcionalidad. Ok, entonces, se debe analizar estos tres escenarios para la creación de índices. Columnas en el where. Si el bibliotecario siempre busca por estado, o sea, si está activo devuelto, esa columna es candidata para ser índice. Columnas, columnas en el join. Todas las llaves foráneas, autor ID en libros, lector ID en préstamos, deben ser indexadas y MySQL lo hace por defecto con las llaves foráneas, pero es bueno verificarlo, o sea, es bueno verificar si realmente existen estas llaves foráneas están siendo indexadas, ¿verdad? Y las columnas de ordenamiento, order by, si el reporte maestro de préstamo siempre pide ordenarlo por la fecha más reciente, el índice de fecha préstamo evitará que el servidor tenga que ordenar miles de registros en memoria. ¿Ok? Entonces, cuando existen consultas con order by, los campos que se utilizan en el order by son candidatos para ser indexados. O los que se utilizan en el where, o sea, con mayor frecuencia, también deberían ser indexados. Eh, no todas las columnas, no todos los campos, ¿verdad? Que interfieren en un inner join deben ser indexados, porque si no eso pues va a ser bastante pesado cuando se hacen consultas de insert y va a consumir bastante espacio en disco. ¿Verdad? Entonces, los índices siempre consumen más espacio en disco que una tabla, que una base de datos normal, ¿verdad? Eso es porque obviamente tiene que crear esos espacios en memoria y luego ser cargados, ¿verdad? Bueno, guardados en disco y luego cargados en memoria, entonces siempre se consume un poquito más de espacio. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que traía para hoy. Ya saben que cualquier tema que tengan en relación al proyecto, que de hecho voy a ver qué les puedo mencionar del proyecto número 4.
Bien. Para el proyecto número 4 tenemos que hacer varias cositas. Tenemos que hacer una vista, crear una vista que se llama citas detalle, donde debe consolidar la información de todas las citas. Luego hacer un trigger un trigger de auditoría automática. El trigger debe ser denominado trigger auditoría cita y debe dispararse después de que se hace un update sobre la tabla cita. Y su función consiste en registrar automáticamente en la tabla auditoría cita cada vez que el campo de estado de una cita sea modificado. Entonces, para eso hay que crear una tabla que se llama auditoría cita que viene también ahí puesta en el proyecto, ¿verdad? En el enunciado del proyecto. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Ajá. Es muy parecido a lo que vimos ahorita, ¿verdad? Sobre la tabla de biblioteca. Y obviamente aportar las evidencias. Recuerden siempre aportar las evidencias. Es importante, ¿verdad? Para que no vayan a perder puntillos ahí por no aportar las evidencias necesarias para cada una de las actividades, para cada uno de los puntos solicitados. Vamos a tomar el procedimiento almacenado, registrar cita, que fue desarrollado en el proyecto 3, para el proyecto 3. Y para eso, pues, entonces dice que se tiene que insertar el registro de cita como programada, insertar al menos un detalle, un detalle de cita. Si cualquiera de los dos pasos falla, por ejemplo, el servicio no existe, ejecutar un rollback y emitir un mensaje de error, como ya lo hemos visto. Y si ambos se cumplen con éxito, ejecutar commit. Que aquí ya entra el tema del rollback y el commit, ¿verdad? Que es un tema que vimos en la tutoría número 3, que también ustedes deberían investigar un poco cómo se ejecuta, cómo se incluye dentro de un procedimiento almacenado o cómo se incluye también dentro de una función, ¿verdad? Porque podría también aplicarse una función. Pero en este caso está pidiéndolo para un procedimiento almacenado. Y la creación de usuarios y gestión de privilegios. Aquí hablan sobre admin bed central, que es un usuario con acceso completo, select, insert, update, add, delete. Nos habla sobre eso, ¿verdad? Dice que aquí no es necesario utilizar contraseñas reales, sino podemos ponerle una para todos los usuarios que se piden crear. Y el análisis de rendimiento, vamos a crear un índice sobre una tabla que se llama cita y vamos a utilizar el comando explain para ver cómo se explica el uso y el rendimiento del el rendimiento de la consulta cuando se hace sin el índice y después cuando se hace después del índice, de haber creado el índice. Y un escenario integrador que pues ya habla sobre utilizar eh, em, el procedimiento utilizando el usuario appvert central, ejecutar el procedimiento registrar cita, verificar que el trigger de auditoría cita se registra automáticamente la pista de auditoría eh, y luego actualizar el estado de cita atendida, verificar que el trigger registró nuevamente el cambio, consultar el estado actual de la tabla cita utilizando la vista cita detalle del requerimiento 1 y ejecutar el comando explain sobre esta consulta para a la vista consulta a la vista para verificar que los índices creados del requerimiento 5 estén siendo utilizados por el motor de MySQL. Y eso sería básicamente. Entonces tenemos que crear, en resumidas cuentas, tenemos que crear una vista, luego un trigger, luego hacer un commit y un rollback
En el caso de error, sobre un procedimiento que ya habíamos creado en el proyecto 3, luego la creación de usuarios y luego la parte integradora, que es ver cómo el trigger, cómo la vista y todos los demás elementos creados en el proyecto interactúan de forma, de forma integral. De igual, siempre es importante que logren aportar todas las referencias de evidencias que tengan, todos los screenshots que tengan, y asegúrense también que por favor los screenshots, las capturas de pantalla, se puedan ver bien, porque a veces cuesta mucho ver qué es el texto que se captura en las imágenes que ustedes envían. Entonces, para que tomen en cuenta esa parte, que por favor, cuando vayan a hacer la captura, que la imagen quede bien y que se puedan leer el texto de las capturas de las imágenes. Ujú. Entonces, yo creo que con esto, pues sería básicamente lo que estaríamos abarcando por el día de hoy. Pues esperando que esta información brindada en esta tutoría haya sido de utilidad y nos veríamos posiblemente más adelante. Esta es ya la última tutoría en un curso más adelante de la carrera. Y está ahí siempre a las órdenes por cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias por la atención brindada y pues por todas vamos a ver, por todo el esfuerzo que realizaron, ¿verdad? Para poder llegar a cabo, para poder llevar a cabo bien el curso. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.